Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase 11. En esta clase vamos a retomar, vamos a seguir con lo de cálculo combinatorio, pero vamos a retomar también algunas de las cosas que vimos en el primer módulo, en la primera parte del curso, en lo relativo a funciones. Esto es porque vamos a relacionar algunas cosas que vimos con funciones, respecto a funciones, las vamos a relacionar con cosas de combinatoria. Entonces, bueno, teníamos un par de conjuntos. Recuerden, una función no es otra cosa sino una relación, o sea, un subconjunto del producto cartesiano de A y B que tiene la propiedad de que sea definido para todo A, o sea que en las parejas ordenadas de ese subconjunto van a aparecer todos los elementos de A, y que no ocurre que dado un elemento de A ese elemento se le asignan diferentes elementos de B. Eso no puede ocurrir. Entonces teníamos que en un par de conjuntos podemos definir, bajo las condiciones que acabo de decir, una función, ¿no? Entonces tenemos una función que va de A en B, que es esto, una relación del producto cartesiano de A cruz B. Entonces, habíamos visto varias propiedades de esta función. Habíamos visto que, por ejemplo, es inyectiva, ¿no? Recuerden, una manera de ver que esto es inyectivo es que, ¿no? Esta era la condición de inyectividad. Si x1 es distinto de x2, necesariamente también son distintas sus imágenes. O la contrapositiva, ¿no? Que es que si las imágenes son iguales, o sea, si es la misma imagen, entonces vienen del mismo elemento. Perdón, es que está aquí mi gato y como está muy pequeñita, da mucha lata todavía. ¿La bebé? Bueno. Entonces, si oyen ruidos o aquí se atraviesa la puerta o algo, es por eso, mientras no tire la cámara. Bueno, entonces tenemos que A y B dados dos conjuntos y una función que definimos es inyectiva cuando ocurre esto, y también habíamos visto que era suprayectiva si para todo elemento en el codominio existe uno en el dominio tal que bajo F va a dar a S, ¿no? O sea, si cubre todo, en palabras informales. Si cubre todo, o sea, si a cada elemento le asigna solo uno es inyectiva, y si cubre todo el codominio, entonces es suprayectiva. Y entonces, ¿eso qué? Bueno, esas cosas, esas funciones, esas propiedades nos pueden decir cosas respecto a la cardinalidad de un conjunto dado. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, fíjense que si una función es inyectiva, por esta condición tenemos que si F es inyectiva, entonces necesariamente, o sea, no puede ocurrir que F sea inyectiva y que B tenga una cardinalidad menor que A. ¿Por qué? Por lo siguiente, imagínense que tengo a A y a B, ya había dado un ejemplito así más o menos, pero imagínense que tengo a A y a B aquí. Si F tiene menos elementos que A, dado que una de las condiciones de funciones está definida para todo el dominio, entonces lo que va a tener que pasar es que va a tener que mandar a más de uno al mismo, ¿no? Y eso sí se vale, recuerden que eso sí es una función, sí pueden ir varios del dominio al mismo en el codominio. Entonces tendríamos algo como esto, si tenemos que la cardinalidad de B es menor que la cardinalidad de A. Entonces, para asegurarnos que la función sea 1 a 1, para asegurarnos que la función vaya a dar a un solo elemento en el codominio, pues tiene que haber más en el codominio, ¿no? Tiene que haber al menos la cardinalidad de A, pero puede haber más. Si hay más, pues no importa, se quedarán esos ahí solitos, entonces no será suprayectiva, pero el chiste es que necesito tener aquí al menos la cardinalidad del dominio. Entonces, si F es inyectiva, eso quiere decir que la cardinalidad de A necesariamente es menor o igual. Si es igual, pues está bien, pero al menos tiene que ser esa la cardinalidad de B, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas que derivamos de la inyectividad. ¿Y qué nos dice la suprayectividad? Bueno, si F es suprayectiva, si cumple con esa condición, pues tenemos que cubrir a todos, ¿cierto? Tenemos que cubrir a todos. Entonces, para cubrir a todos, necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos
necesitamos que la cardinalidad de B no sea mayor que la cardinalidad de A. Porque si la cardinalidad de B fuera mayor que la de A, ¿qué tendríamos? Imagínense que tengo aquí B y tengo aquí A, ¿no? Y que la cardinalidad de B es mayor que la de A. Digamos que aquí tenemos 5 elementos y acá tenemos solamente 2 elementos. Si F es suprayectiva, quiere decir que todos los del codominio tienen que estar cubiertos. Y entonces tendría que hacer algo así, ¿no? ¿Y cuál es el problema con eso? Pues que quedamos que eso no es una función, porque algo que no puede pasar es que uno de aquí vaya a dar a diferentes de acá. Entonces, como esto no es una función, eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, pues para que puedan llenar, dado como se estipula las condiciones de función, dado que necesitamos que, para estar bien definida, 1 no vaya a dar a más de 1, acá, pues entonces B tiene que tener necesariamente al menos la cardinalidad de los de A. De nuevo, si tienen la misma cardinalidad, pues muy bien, ahí está una función, es suprayectiva, los cubre todo, perfecto. Pero si A tuviera más elementos que B, pues no pasa nada. Si A tiene más elementos que B, para que sea suprayectiva, lo único que necesito es que todos estos estén cubiertos. Y tiene que estar definida para todo el dominio, entonces pues va a pasar algo como esto, ¿no? Y está bien, esta función sí es suprayectiva porque cubre a todo el dominio, no es inyectiva porque varios van a dar al mismo, está bien definida porque no hay uno que vaya a dar a más de uno en la imagen y está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que si F es suprayectiva, entonces necesariamente la cardinalidad de A es mayor o igual que la cardinalidad de B. ¿No? Necesitamos que A tenga al menos la cardinalidad de B para que pueda cubrir a todo el codominio. Entonces, si F es inyectiva, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Y si F es suprayectiva, la cardinalidad de A es mayor o igual que la cardinalidad de B. Por lo tanto, si F es biyectiva, pues si F es biyectiva quiere decir que es inyectiva y suprayectiva, o sea que la cardinalidad de A es menor o igual que la de B y la cardinalidad de A es mayor o igual que la de B, ¿no? Si la cardinalidad de A es menor o igual que la de B y la cardinalidad de A es mayor o igual que la de B, entonces son iguales, ¿no? ¿Verdad? Porque al ser suprayectiva hay que cumplir las dos desigualdades. Y cumplir las dos desigualdades lo que nos va a resultar por la tricotomía de la desigualdad es que tienen que ser iguales las cardinalidades. Entonces, una forma de ver que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, y esto es no solamente para conjuntos finitos, esto se vale también para subconjuntos, para conjuntos infinitos. Y de hecho nosotros vimos algunas pruebas, ¿no? Bueno, vimos algunos ejemplos de eso. Si se acuerdan, cuando estábamos hablando de las estructuras, estamos hablando de la estructura de los naturales y de los enteros, de los racionales, de los reales, y vimos esa diferencia entre ser numerable y ser no numerable. Entonces, si ya tenemos que las funciones nos ayudan a contar, y es que de hecho eso es lo que vamos a hacer para este asunto de las ordenaciones y de las combinaciones y de las permutaciones, lo que vamos a hacer es utilizar las funciones para contar conjuntos. Entonces, ¿cómo los contamos? Por ejemplo, acuérdense que habíamos probado que el infinito de los números naturales es del mismo tamaño que el infinito de los números enteros. ¿Cómo probamos que el infinito de los números naturales era del mismo tamaño de los enteros? Bueno, si se acuerdan, lo que hice fue un dibujito, ¿no? Si saqué un dibujito, dibujamos a los enteros y dijimos acá, bueno, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí el 3, aquí el menos 1, aquí el menos 2, aquí el menos 3. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a asignar naturales, entonces como nosotros sí consideramos al 0, pues le pusimos al 0. Luego acá lo que hicimos fue asignar el 1 al 1 también, ¿no? Y luego asignamos el 2 de los números naturales al menos 1 de los enteros. Luego asignamos el 3 al 2, etcétera, etcétera, ¿no? El 4 y así nos iban quedando. Entonces, esto no es otra cosa, esto no es otra cosa, sino pues una regla de correspondencia, es una función que estoy definiendo y de hecho la puedo escribir, no, está muy fácil. Eso, digo, se entiende, ¿no? Cómo
cómo es que estamos de alguna manera contando a los enteros, los estamos contando a partir de asignarle números naturales, que al final eso es lo que hacemos cuando contamos un conjunto de cualquier cosa, de plátanos, de papas, de canicas, de lo que sea. Entonces, esto es, o sea, para decirlo utilizando este lenguaje, pues lo que hacemos es definir una función. Esta función solo tiene que existir. O sea, dos conjuntos van a tener la misma cardinalidad si y solo si existe una función entre ellos tal que esa función es biyectiva. No importa quién sea esa función, no tenemos que ver todas las funciones porque entre una pareja de conjuntos ahí se pueden definir diferentes funciones. Ahí tienen a R cruz R, hay un montón de funciones distintas, ¿no? Hay un conjunto de hecho no numerable de funciones que se pueden definir ahí. Basta con una, o sea, tenemos que probar que existe una función que va de un conjunto en el otro tal que es biyectiva. Y entonces, por este resultado de acá, eso ya demuestra que los conjuntos tienen la misma cardinalidad. Entonces, para probar eso solo tengo que mostrarla. Mostrando esta función ya pruebo que existe, ¿no? Entonces, vamos a dar una función de los enteros en los naturales dada por la siguiente regla de correspondencia. Vamos a definir f de x como... Vamos a definir f de x como 2x menos 1 para el caso en el cual x es mayor estricto que 0 y 2x, sí, no, perdón, menos 2x si x es menor o igual que 0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, lo que tengo es esta función, una función que me dice, te tomas números enteros, a estos números enteros les vas a aplicar esta regla de correspondencia y lo que obtengas te tiene que dar números naturales. Entonces, vamos a ver, ¿quién es f de 0? Bueno, cuando le aplicamos al entero, al 0 de aquí, le aplicamos f de x, bueno, si x es igual a 0, estamos en este caso, ¿no? Entonces, f de x, que es f de 0, es menos 2 por 0, que es 0, que fue la primera asignación que hicimos. Borré el dibujito, pero bueno, ¿se acuerdan cómo iba, no? Iba así, aquí estaba el 0, aquí el 1, aquí el 3, aquí el 2, el menos 1, el menos 2, el 4, y así. Entonces, f de 0 es igual a 0, luego me tomo al 1, ¿y quién es f de 1? Pues f de 1 ya es x mayor que 0, esto es 2 por 1, 2, menos 1, 1, y entonces lo manda al 1. ¿Quién es? Me tomo otro entero aquí, ¿quién les gusta? Menos 1, f de menos 1. Ok, como ahora x, que es este entero, es menor que 0, pues estoy en este caso, ¿no? Entonces, f de menos 1 es menos 2 por menos 1, menos 2 por menos 1, 2. O sea, f de menos 1 es igual a 2. Entonces, f de 0 es 0, f de 1 es 1, f de menos 1 es 2, ¿no? Y así nos seguimos tomando los enteros y bueno, lo que vamos a hacer, lo mismo que veíamos aquí en el dibujo, que es asignarle a todos los números positivos, les vamos a asignar, ¿no? Que están acá arriba, a todos los números positivos les vamos a asignar un número impar y a los números negativos les vamos a asignar un número par de los naturales. Entonces, es una función que va de z en los naturales. Vamos a poner unos más. Entonces, f de 2, como 2 es mayor que 0, tenemos que f de 2 es 3, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y f de menos 2 estaría acá, porque menos 2 es menor que 0, menos 2 por menos 2, menos 4, perdón, 4, menos por menos más 4. Ahí está. Entonces, esa función es la función que va de los enteros a los naturales, con esta regla de correspondencia que se puede ver en este dibujo, que estoy haciendo explícita con estos pocos casos que estoy considerando. Y entonces, para garantizar que los enteros y los naturales tienen la misma cardinalidad, pues todo lo que tengo que ver es que la función es biyectiva. Y sí, ¿no? Sí se ve que es biyectiva, se ve que no va a quedar ningún elemento sin cubrir. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Tomarme un natural, aquí, arbitrario, y ver que a cualquier número natural lo puedo escribir de esta forma. Y sí, si ustedes me dan cualquier número natural va a ser par o impar, ¿cierto? Y eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? A cualquier número natural lo puedo escribir así porque o bien es número natural, perdón, o bien es número par, es que el gato sigue aquí dando lata, o bien es número par o bien es número impar.
Entonces van a estar ahí todos naturales, por lo tanto es suprayectiva y es inyectiva. ¿Por qué? Porque no ocurre que al tomarme uno de aquí venga de dos distintos de acá. Porque ¿qué querría decir eso? Eso querría decir que tengo un natural que que viene desde un número que es tanto positivo como negativo, pero no hay números que sean positivos y negativos. Entonces, si me tomo un número natural, ese va a venir solamente de un número entero, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Entonces, bueno, esa es la regla de correspondencia. Desde luego lo que tendríamos que hacer aquí es escribir la demostración, pero de nuevo es muy fácil, se reduce a eso, ¿no? A que todo número natural es o bien par o bien impar, y todo número, ¿no? Para la suprayectividad y para la inyectividad, pues que todo número entero es o bien positivo o bien negativo, o cero, pero al cero aquí lo estamos considerando en este caso, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos esta regla de correspondencia, ya que vemos que es una función, que está bien definida, que es inyectiva, que es suprayectiva y es biyectiva, por el resultado de acá al lado, de acá arriba, podemos asegurar que la cardinalidad de los enteros es igual a la cardinalidad de los naturales, ¿no? Por el argumento que di para sostener que si es inyectiva es menor o igual, que si es suprayectiva es mayor o igual. Como esta f es biyectiva, pues f es biyectiva. Entonces pude definir una función biyectiva de los enteros a los naturales, puedo concluir que tienen una cardinalidad. Perfecto. Bueno, la otra cosa que hicimos, que habíamos hecho aquí, era contar a los números racionales. Y lo hicimos de manera más o menos informal, pero básicamente lo que hicimos, a grandes rasgos, fue dar una función de los números naturales en los racionales positivos. ¿Se acuerdan? Que era bastante intuitivo, ¿no? Lo que hacía era escribir aquí a los números naturales. Como es una prueba de cardinalidad, si no pongo al 0, o sea, el 0 lo puedo asignar. De hecho, no hay ningún problema, lo puedo asignar en donde yo quiera. Tengo aquí 1, 1, ¿no? Vamos a poner en el numerador al que está en el eje horizontal y en el denominador al que está en el eje vertical. Entonces esto sería 2, 1, 3, 1, 4, 1, etcétera, ¿no? Y luego hacia acá abajo sería 1, 2, 1 tercio, 1 cuarto, luego aquí sería 2 medios, aquí sería 3 medios, 4 medios, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, etc. Y entonces les decía, bueno, vamos a hacer esto, a cada número natural le vamos a pegar a uno de los racionales positivos. Entonces, podemos empezar con el 0 si quieren, ¿no? Para no perder. Entonces, este lo vamos a asignar el número 0. Y luego a este le vamos a asignar el número 1 de los naturales. Y luego a este le vamos a asignar el número 2 de los naturales. Y luego a este le vamos a asignar el número 3 de los naturales. Y luego a este le vamos a asignar el número 4. Y a este le vamos a asignar el 5. Y a este le vamos a asignar el 6. Y a este le vamos a asignar el 7. Y a este le vamos a asignar el 8, etc. Y entonces, yendo por esta diagonal, vamos a pegar a cada uno de los números naturales en los racionales positivos. Bueno, ¿y eso qué? Esta función es claramente suprayectiva, ¿no? F es suprayectiva. ¿Por qué es suprayectiva? Porque como podemos ver, a ninguno, o sea, si ven, a ninguno de los números racionales le va a faltar nada, ¿no? Y es más o menos fácil de escribirlo. A quien me tome aquí, existe una pareja del producto cartesiano de n cruz n, si lo queremos poner así, o de z positivo cruz z positivo, existe alguien aquí, en este cuadrado, que le va a corresponder. Entonces, f es suprayectiva porque nadie se queda destapado. Ahora, ¿es una función inyectiva? ¿Les parece que la función es inyectiva? A ver, piénsenle tantito. En uno de los pruebas de inducción venía algo que requería este mismo razonamiento. Bueno, la función tiene esta propiedad. Fíjense que a
aquí al 2 medios lo mando a 4 y al 1, al 1 entre 1 lo mando al 0, ¿no? Entonces, f de 0 es igual a 1 y f de 4 es igual, pues también a 1, ¿no? Es igual a 2 medios que es igual a 1. Entonces, tanto el 0 como el 4 fueron al 1. Está bien, eso no es problema para que algo sea función. Es función porque está definido para todos los naturales, a todos los estamos pegando. También es suprayectiva porque los cubre a todos, pero no es inyectiva. Y no es inyectiva porque fíjense que a todos los de la diagonal, por ejemplo, todos estos son 1, ¿no? Todos estos son equivalentes a 1. Un 1, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, todos esos son 1. Entonces, todos esos son números naturales que están siendo asignados al mismo número. Está bien. Lo que tenemos es que la función no es inyectiva. Entonces, como f no es inyectiva, acuérdense que si f es inyectiva, entonces esto tiene que ser menor o igual. Pero esta no es inyectiva, ¿verdad? Esta no es una función que sea inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, no tengo la garantía de que la cardinalidad de n sea menor o igual que la cardinalidad de los racionales positivos. Esa garantía no la tengo. Bien podría ser, entonces, que la cardinalidad de n fuera mayor o igual que la cardinalidad de los racionales positivos, pero no lo sé, pues, porque la función no es inyectiva. Entonces, no me da esto, ¿no? No tengo este resultado. No puedo derivar que la cardinalidad de n es menor o igual a partir de este razonamiento. Ahorita vemos por qué sí. Pero lo que sí es suprayectiva, ¿no? Entonces f es suprayectiva. Como f es suprayectiva, entonces puedo concluir que la cardinalidad de n es mayor o igual que la cardinalidad de b. La cardinalidad de n es mayor o igual que la cardinalidad de los racionales positivos. ¿Cierto? Bueno, entonces la cardinalidad de n es mayor o igual que los racionales positivos, pero resulta que n es un subconjunto, y de hecho es un subconjunto propio, o sea, lo puedo escribir así, es un subconjunto que no es equivalente a los racionales. Y no podemos meter una cosa más grande dentro de una cosa más pequeña. Entonces, sabemos que para todos conjuntos A y C, conjuntos, si A está contenido en C, entonces la cardinalidad de A necesariamente es menor o igual que la cardinalidad de C. Entonces, como n está contenido en esto, la cardinalidad, y de hecho está propiamente contenido, porque hay racionales que no son naturales. Entonces, todo natural está acá, pero hay cosas acá que no están acá. Entonces, de ahí puedo derivar que la cardinalidad de n es menor estricta, o igual, pero menor estricta no, menor o igual que la cardinalidad de Q+, ¿no? De los racionales positivos. Entonces, fíjense, tengo la cardinalidad de los naturales es mayor o igual que la cardinalidad de los racionales y además la cardinalidad de los naturales es menor o igual que la cardinalidad de los racionales. Por este otro argumento, ¿no? Porque no tengo la inyectividad para garantizar la igualdad con las puras funciones, pero como es un subconjunto, la cardinalidad es menor. Entonces, como sí tengo suprayectividad, la cardinalidad es mayor o igual. Y como es un subconjunto, la cardinalidad es menor o igual. Por lo tanto, la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad de los racionales positivos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los racionales positivos son los racionales positivos, que aquí no incluía el 0, pero los racionales positivos son numerables. La definición de ser numerable es que sean biyectables con los números naturales. Entonces, como tienen la misma cardinalidad, estos son numerables, ¿verdad? Estos son numerables y cuando tenemos un conjunto numerable más otro conjunto numerable, el resultado es un conjunto numerable. Entonces, si unimos a los racionales negativos, digamos unión el 0, unión los racionales positivos, lo que tenemos es algo que es numerable. Lo que sabemos de su cardinalidad es
Esto es algo numerable, más algo numerable, más algo numerable, eso es numerable. No se puede ir mediante sumas de algo numerable a algo no numerable, ¿no? Mediante un conjunto de sumas finitas. Entonces aquí tenemos tres conjuntos numerables. Esto es cardinalidad de conjuntos. Tenemos conjuntos numerables, la suma de dos conjuntos numerables es otra vez numerable. Entonces, y la unión de dos conjuntos, la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades si los conjuntos son ajenos, ¿no? Entonces, siempre que dos conjuntos son ajenos, la cardinalidad de su unión es la suma de sus cardinalidades. De nuevo, esto no hace falta que lo veamos con muchísimo detalle, con esto es más que suficiente, porque no vamos a hacer aquí teoría de conjuntos, ¿no? En todo su esplendor, pero bueno, la idea aquí es esto, ¿no? Cómo las funciones también nos sirven para contar. Ya hemos visto algunos ejemplos de ello, y la vez pasada vimos cosas de ordenaciones. Entonces, ya que tenemos esto de las funciones, déjenme retomar lo de las ordenaciones, esta vez sin repetición, y a introducir un par de nociones más de combinatoria, y luego voy a retomar otra vez lo de las funciones para ver cómo es que estas funciones junto con los recursos de combinatoria que tenemos nos ayudan a contar. Bueno, vamos a cortarle aquí para que no quede muy largo el video y nos vemos en la segunda parte de esta.